Buenas noches, queridos hermanos y amigos. Vamos a compartir algunos pensamientos de la palabra de Dios, pero antes quisiera repetir una frase secular célebre que por ahí se escucha, que dice, yo la he escrito, hay 3 cosas que cada persona debería hacer durante su vida: plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Creo que la referencia es de José Martí, poeta cubano. Si hay alguno que lo puede corregir, después lo dice. Alguna vez lo escuchamos, entonces dice este poeta que hay 3 cosas que cada persona debería hacer en su vida: plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. ¿Quiénes de los que están acá han tenido un hijo? A ver, levanten la mano, ayúdenme. ¿Quiénes han plantado un árbol? El que está atrás puede ver bien que... ¿Quién ha escrito un libro? A ver, Tete. ¿A otro? Tal vez algunos quieren escribir un libro, están en camino, se va quedando. También han dicho que esta es la parte más fácil del refrán, ya que es más difícil regar el árbol, es más difícil criar un hijo y es más difícil procurar que alguien lea después el libro. ¿A qué viene todo esto que hago la introducción con este refrán? Es que queremos que a partir de esta semana, hoy que comienza, desafiarlos a que comencemos a leer un libro en particular de la Biblia, que es el libro del Evangelio de Mateo. Es el primero en el orden que está puesto allí en nuestra Biblia del Nuevo Testamento, el Evangelio según San Mateo. Todos hemos recibido un señalador. Esto es como guía, esto para que nosotros guiamos. Esta semana vamos a estar leyendo el capítulo 1.1 al 2.23. Es capítulo 1 y 2. El domingo que viene la reflexión va a estar justamente sobre estos capítulos. Vamos a leer que aparecen muchos nombres, algunos nos acordamos, otros nombres extraños, pero vayamos, son 2 capítulos, creo que lo podemos leer, meditar, estudiar varias veces. Busquemos si tenemos algún comentario para que podamos agregar. El lema que hemos elegido a lo largo de este mes, a lo largo de estos meses que vamos a ver el Evangelio de Mateo es El Rey Carpintero. Va a haber un libro que no sé si ya habrá llegado, que hemos comprado, para que te sirva como una base de estudio. Aquellos que lo quieran hacer, son 2 lecciones semanales. Tete ya me lo dijo que sí, Marta también. Creo que son 13 los que hemos conseguido, así que si lo querés, le avisas. Yo lo veo a Antonio va a tomar notita y hasta 13 se completó el cupo, porque no había más. Es una ayuda, es una guía. Y a partir del 14 le sacamos fotocopia y lo compartimos. Pero lo importante es que leamos el Evangelio de Mateo en esta semana, en este tiempo. Yo voy a hacer una introducción, explicar algunas cositas. Vamos a ver un video muy cortito que nos va a ilustrar algo. Pero antes yo voy a decir que el Evangelio se llama así, Evangelio de Mateo, porque Mateo fue quien lo escribió. Y como dice la palabra de Dios, que los hombres de Dios escribieron sus escritos siendo inspirados, siendo impulsados, siendo guiados por el Espíritu Santo. Y Mateo escribe este Evangelio, aunque no lo dice específicamente. Como Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, cuando escribe algunas de sus cartas. Pero desde comienzos de la iglesia cristiana se reconoció la autoría a Mateo como autor de este libro. Ya lo dijo Orígenes en el año 200, Eusebio en el año 300, ya decían, este escrito que circulaba es de Mateo. La fecha fue escrito antes del año 70, donde en el año 70 los ejércitos romanos destruyen la ciudad de Jerusalén. Así que se calcula que entre el año 60 y 70 Mateo escribe este Evangelio. Algunas características. Mateo, cuando lo escribe, está pensando en el público que lo va a leer, en el lector.
¿Sabes una cosa? Hago un paréntesis. Realmente es un gran tarea y un gran desafío escribir un libro. ¿No es así, Tete? Conozco un hermano que ha escrito un libro que le llevó años escribirlo. Después repasarlo, corregirlo. Lo mandó a corregir a un especialista y le mandaba a corregir algunas palabras, algunas frases. Y cada vez que lo leía, cada vez le quería agregar algo más. Hasta que llegó un determinado momento y dijo, no, basta porque este hermano y amigo va a presentar un libro también ahora, a fin de mes. Y cuando el autor está escribiendo un libro, piensa en el lector. ¿Quién es el que lo va a leer? Si está dirigido a los niños, a los jóvenes. Por ejemplo, si va a escribir un libro muy profesional, muy técnico, va a decir, bueno, un libro, lo veo Diego, un libro jurídico, va a decir, este libro es para estudiantes de abogacía. O este libro ya es avanzado y es para profesionales que están ejerciendo la profesión. O es para jueces, para magistrados. Lo mismo los libros médicos, sabe al público que está orientado. Y Mateo, cuando escribe su evangelio, él piensa hacia quién está orientado. Y él orienta su escrito hacia el pueblo de Israel. Mateo era judío. Y él lo escribe a su pueblo, a su nación. Por lo tanto, cuando nosotros leamos, avancemos, vamos a ver que él escribe a su pueblo y presenta que Jesús es el Mesías. Jesús es el rey de los judíos. Por eso, el eslogan es que Jesús es el rey carpintero, como le llama Max Lucado en el libro. Encontramos muchísimas referencias en el Evangelio de Mateo. John MacArthur dice que hay más de 90 referencias al Antiguo Testamento en el libro de Mateo. Porque él quiere decir lo que el Antiguo Testamento anticipó, lo que yo estoy escribiendo es el cumplimiento de esas profecías de todo el Antiguo Testamento. Por eso, cuando ubicaron a Mateo en el orden de los libros del Nuevo Testamento, lo pusieron primero. No porque se haya escrito primero en el orden del tiempo, sino porque es como si fuera la llave, como si fuera el enlace entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hemos hablado de quién es el autor, para quién fue escrito, los destinatarios, pero yo ahora quisiera que nos detengamos un poquito en la persona de Mateo. ¿Sabes una cosa? Que la mención de este personaje aparece en la Biblia, ¿sabes cuántas veces? ¿Cuántas veces se lo menciona a Mateo? Por ejemplo, vamos a decir a Pablo, Pedro, se lo menciona bastante. A Mateo se lo menciona 7 veces, de los cuales en una de las oportunidades se lo menciona 4 veces en pasajes paralelos. Así que ahí tenemos una mención. Y la segunda vez que se lo menciona es en otro pasaje paralelo de Mateo, Marco y Lucas. Por lo tanto, aparece 2 veces mencionado en el Nuevo Testamento. 2 veces. Y vamos a ver que es muy poquito lo que se dice de él. Muy poquito. Pero ¿sabes una cosa? Que aunque dice poco la palabra de Dios, nos deja una enseñanza importantísima para nosotros hoy en día, para conocer al autor que Dios escogió para escribir este evangelio y para presentar a Jesús como el rey de los judíos. La primera mención aparece, no lo vamos a buscar, en Mateo capítulo 10, Marcos capítulo 3, Lucas 6 y Hechos capítulo 1, donde se da la lista de los discípulos del Señor Jesús. Estos pasajes son paralelos porque Mateo, Marco, Lucas y Lucas en Hechos mencionan quiénes son los 12 discípulos de Jesús. Y así figura Mateo, por lo tanto lo primero que decimos, Mateo fue uno de los 12 discípulos del Señor Jesús. Así que ahí tenemos 4 de las 7 citas. Y las otras 3 citas, justamente la vamos a leer ahora a una, la que está en el Evangelio de Lucas capítulo 5. Versículo 27 al 32,
El pasaje paralelo está en Mateo 9, 9, 13 y Marcos 2, 2, 14, 17. Dice así el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 27. Después de esto, de lo que viene relatando anteriormente, salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado a la mesa donde cobraba. Le dijo Jesús: sígueme. Leví se levantó y lo dejó todo y lo siguió. Luego Leví le ofreció a Jesús un gran banquete en su casa y había allí un grupo numeroso de recaudadores de impuestos y otras personas que estaban comiendo con ellos. Pero los fariseos y los maestros de la ley, que eran de la misma secta, le reclamaban a los discípulos de Jesús y le decían: ¿por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores? Jesús les respondió: no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar justos, sino pecadores que se arrepientan. Yo leí la Nueva Versión Internacional, que es la misma que tenemos allí. En la versión que más tal vez tengan acá, que es la versión 60, aparece la palabra publicano en vez de recaudador de impuestos. Este pasaje leímos en Lucas, está en Mateo y Marcos, es el segundo mención de Mateo. Y Lucas y Marcos le da el nombre hebreo, menciona a Mateo con su nombre original hebreo, que era Leví. Podemos pasar un cortito video, no sé si bajan las luces, así lo vemos. Es una fracción de la película Jesús. Le dije que era cortita. La película Jesús y esta fracción que hemos visto ha ambientado un poquito lo que acabamos de leer. Jesús estaba recorriendo las aldeas de la zona de Galilea y cuando llega a una de ellas encuentra a este publicano, como dice la versión 60, este recaudador de impuestos. Jesús lo llama, era justamente Leví o Mateo, y decide seguirle y se suma al equipo, a los discípulos de Jesús. Eso es todo lo que la palabra de Dios dice de Mateo. Pero quiero decirte que de lo poco que se dice podemos sacar muchísimo. Y yo quisiera ahora, en estos minutos que tenemos, compartir algo con respecto a eso. En primer lugar, vemos a través de la palabra de Dios y a través de su escrito, de que Mateo era un conocedor de la palabra de Dios de aquel entonces, del Antiguo Testamento. Era una persona que, como todo judío, conocía la ley, los profetas, los escritos. Conocía la ley de Moisés, los salmos, las profecías de Isaías, de Jeremías, la conocía a la perfección. Posiblemente se había criado y desde chico había aprendido a leer a través del conocimiento de Dios. Por eso él, cuando escribe su libro, va a hacer muchas referencias a lo que el Antiguo Testamento hablaba de Dios. Podemos inferir también de que era un gran conocedor de los idiomas y sabía indudablemente el arameo. Conocía el idioma hebreo, en ese momento era el dialecto arameo. Y como era funcionario del Imperio Romano, sabía hablar latín. Y con seguridad que hablaba griego también, que era la lengua común. Era una persona muy instruida en la ley de Dios, muy instruida en los negocios, muy instruida en el idioma común, tanto en el hebreo, en el griego, en latín. Indudablemente tenía capacidad para escribir, porque dice que era recaudador de impuestos, debía llevar sus registros. Tengamos en cuenta que no había computadoras, tablet, para cargar todos los datos, así que en los registros que se llevaban entonces tenía que anotar todo lo que él llevaba y por eso conocía bien los idiomas. E indudablemente tenía una capacidad muy rápida para hacer cálculos. No había calculadoras. Y los cálculos se hacían mentalmente. No había ni siquiera papel para escribir. Así que con seguridad era una persona muy rápida y para los cálculos. Ya lo vamos a ver por qué. Porque recaudaba impuestos para
el Imperio Romano. Era una persona que estaba muy capacitada. Era una persona muy capacitada. Y tal vez vos también, más o menos, sos una persona que has adquirido una cierta capacidad en tu vida, por tu trabajo, por tu conocimiento, por tu práctica. Pero vemos que Mateo, a pesar de haber sido una persona con capacidad, era una persona insatisfecha. El otro punto que yo quiero remarcar y que vemos acá es que él en un determinado momento tomó una decisión en su vida, porque nos va a marcar en la palabra de Dios lo que hemos leído y lo hemos visto. Él era de profesión publicano, recaudador de impuestos. Y debemos entender y ubicarnos un poquito en el tiempo y en el contexto que tenía que ver esto. Roberto ya cuando estuvo la semana pasada algo explicó de esto. Hacía más de 100 años que el Imperio Romano dominaba en la provincia de los territorios de Israel, tanto Judea como Galilea. Ejercía dominio sobre ellos. El pueblo de Israel no era libre, estaba sometido al imperio. Y el Imperio Romano demandaba que se lo reconozca la autoridad. No hagan lío, pero paguen los impuestos a Roma. Y exigía altos impuestos para mantener la estructura del imperio, desde Roma, como todos los soldados. Había instrumentado un sistema de cobros de impuestos y en forma muy astuta el Imperio Romano elegía personas de la misma nacionalidad para que cobraran los impuestos. Pensemos, el Imperio Romano fue lo avanzado en aquel momento. El sistema legal y jurídico del Imperio Romano se proyecta hasta hoy día. Y el Imperio Romano, ¿a quién iba a buscar para que recaudara impuestos? A lo mejor que había en aquel entonces. Personas muy rápidas, personas que pudieran escribir, que pudieran, que no les pasaran el cuento muy rápidamente. Y por eso decimos que Mateo era una persona con muchísima capacidad. Y elegía personas de su misma nacionalidad. No sé si algunos han podido ver algunas películas sobre la Segunda Guerra Mundial, y más particularmente sobre lo que pasó en los campos de concentración, en los guetos de Varsovia. Y vemos cómo el Tercer Reich, para dominar al pueblo judío, por ejemplo, en el gueto de Varsovia, elegía mismos judíos que actuaran como pequeños oficiales. Y a veces tenían la estrella de David de un color distinto. ¿Cómo los veían sus propios compañeros a ese que estaba ejerciendo, que estaba respondiendo al Tercer Reich? ¿Cómo lo veía? ¿Como un traidor? Así veía el pueblo de Israel a los publicanos, a los recaudadores de impuestos. Así veía la calle, el religioso a Mateo. Eres un traidor, porque te vendiste al imperio. El Imperio Romano ofrecía estos cargos. Ofrecía. Entonces decía, bueno, a ver, yo voy a llamar como una licitación, a ver quién se quiere ofrecer para cobrar los impuestos en la ciudad de Capernaum, Nazaret, y se presentaban. ¿Y a quién elegía? ¿Al que tenía mejor condiciones o al que mejor pagaba? Por eso el pueblo de Israel odiaba a sus propios compatriotas que se habían vendido al imperio. Y así estaba Mateo. Mateo cobraba los impuestos para el Imperio Romano. Los impuestos del Imperio Romano a veces tenían que ver con la capacidad de los bienes que tenía, pero muchas veces, la mayoría de las veces, eran sobre las transacciones comerciales, sobre lo que comerciaban, lo que entraban. Y por eso estaba sentado en la puerta y en la película lo representan como si fuera la puerta de la ciudad. Y a ver, ¿qué trae este? ¿Cuántos cueros trae? ¿Cuántos litros de leche? ¿Cuánto? Y automáticamente funcionaba la calculadora mental del cobrador de impuestos y le decía, acá, sin contarlo, sabía cuánto había, cuántos pesos, cuántos cueros. Tenía un ojo preciso. Y vos tenés que pagar tanto al Imperio Romano por lo que estás introduciendo a la ciudad, por lo que estás saliendo, por lo que estás haciendo. Por eso decíamos que Mateo era una persona muy capacitada, pero era muy odiado en el pueblo de Israel. La palabra de Dios menciona a otros publicanos, a otros recaudadores de impuestos. Entre ellos, ¿quién? A ver,
Fuerte el nombre. Uno que era bajito. Zaqueo. Ahí está en Lucas capítulo 18, 19, y dice que Zaqueo era principal entre los publicanos, era como jefe, tenía varios, y vivía en Jericó. Y otra referencia es cuando Jesús cuenta la parábola del religioso y del publicano que va a orar. Así como los religiosos en este acontecimiento, cuando Mateo sigue a Jesús, le increpan: ¿por qué te juntás con publicanos y pecadores? Resulta que los publicanos tenían como práctica, ya lo sabemos, se ha dicho, cobrar más de lo que correspondía. Es más, Mateo al final de su capítulo hace una referencia que es el único, que los ancianos, el Sanedrín, sobornaron a los soldados para que mintieran del cuerpo de Jesús. Es la única referencia, está el último del libro. ¿Por qué? Porque él sabía, el soborno era muy común en aquel entonces. Y tal vez posiblemente habían conseguido muy buena riqueza, muy buena posición. Zaqueo era extremadamente rico, y Mateo, por lo que dice el relato, también. Dice que lo invitó a comer a su casa y que muchos compañeros, ¿con quién se iba a juntar? Y con los mismos que estaban con él, los que eran odiados, los que eran despreciados por el pueblo de Israel. Este es el que Dios llamó y le dijo que escribiera el libro. Pero lo más importante de Mateo no es la capacidad que él tenía, rápido con los números, rápido para escribir, rápido para describir la situación. No es tanto la decisión que en algún momento hizo y firmó el contrato y pactó con el Imperio Romano: yo voy a cobrar los impuestos de tal aldea, sino la trascendental de Mateo fue lo que acabamos de leer y vimos en la fracción de la película, la decisión de su vida. Estaba en un día en su trabajo, estaba en su escritorio, estaba funcionando su calculadora, su computadora estaba en pleno auge, recaudando impuestos, anotando, guardando el dinero. Y dice que llega Jesús con algunos de sus discípulos y el Señor le dice: sígueme. Y la palabra de Dios vemos la respuesta positiva, que dice que dejándolo todo se levantó y lo siguió. Cerró el negocio, renunció a lo que él algún día había adquirido. Fue y le dijo a las autoridades romanas: renuncio al nombramiento que me han dado. Acá está, yo cobré hasta acá, el último denario, cambio. Pero Mateo, estás loco lo que estás haciendo. Uno sabe, tenés asegurado tu futuro. Pero Mateo tenía asegurado su futuro eterno en la decisión que había tomado. Siguió a Jesús. Dejándolo todo, se levantó y lo siguió. E hizo un banquete: vamos a comer a casa. Un gran banquete, dice allí, en su casa. Y había mucha gente, tenía una casa grande, tenía una heladera y un freezer bien lleno, tenía ayudantes, sirvientes que le prepararon una comida espectacular. Y vinieron los que iban a venir con él, los que lo seguían, para presentar ahora a su amigo Jesús. ¿Saben una cosa? Les cuenta a su gente, a sus amigos: renuncié al banco de los tributos públicos. ¿Cómo? Renuncié. Ahora mi negocio está en seguir a Jesús. ¿Dónde está puesto tu corazón? El Señor hoy nos llama también. Como Mateo, la voz se escucha: sígueme.
Para Mateo fue una decisión difícil, pero una decisión concreta y específica que él ese día tomó. Dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Dicen los historiadores que dejó todo. Renunció, entregó su cargo, entregó el sello que tenía, los papeles, rindió. Pero hubo una cosa que él se llevó de su trabajo, que es su pluma. Lo que él había aprendido en tantos años de trabajo, lo llevó y a través de los años lo fue guardando en su mente y fue haciendo sus borradores, sus escritos. Y con seguridad empezó a consultar y a ver qué había pasado antes, qué pasó después, cómo era. Y él se acordaba de cómo venía la genealogía de la familia de David. Y se fue y trató y armó los nombres y fue muy metódico como lo hizo. Y el legado de hoy es lo que él nos ha escrito, que es el Evangelio de Mateo. Voy a compartir para terminar un párrafo del libro de John MacArthur que habla sobre esto. Por lo tanto, tiene que haber sido algo sorprendente para Mateo cuando Jesús lo escogió. Fue algo que sucedió inesperadamente. Según el propio relato de Mateo, Jesús lo vio sentado en el banco de los impuestos y simplemente le dijo, sígueme. Instantáneamente y sin ningún tipo de vacilación, Mateo se levantó y le siguió. Abandonó la oficina de impuestos, salió detrás de su escritorio y se alejó para siempre de aquella odiada profesión. Su decisión que tomó fue irreversible, tan pronto como la tomaba. Sobraban las pirañas amantes del dinero que codiciaban un puesto como el de Mateo, de modo de que no hay duda que apenas que abandonó aquel lugar, ya había otro sentado en su banco. En cuanto a Mateo, una vez que se fue del negocio, nunca más volvió atrás, ni nunca se arrepintió de lo que había tomado. ¿Qué había en un hombre como Mateo que lo hizo dejar todo aquello en un instante? Se pregunta. Podríamos asumir que era un hombre materialista o que en algún momento tiene que haber sido, porque si no fuera así jamás habría buscado un trabajo como aquel. ¿Por qué entonces dejó todo para seguir a Jesús sin saber lo que le deparaba el futuro? La mejor respuesta que podemos deducir es que a pesar de todo lo que el alma torturada de Mateo había experimentado debido a la profesión que había escogido, muy dentro de él era un judío que conocía y amaba el Antiguo Testamento. Estaba espiritualmente hambriento en algún punto de vista y probablemente después de haber escogido aquella despreciable carrera, empezó a sufrir un hambre espiritual que lo corroía y se transformó en un verdadero buscador. Por supuesto, Dios lo estaba buscando para traerlo a él y esa atracción cuando se produjo resultó irresistible. Sabemos que Mateo conocía muy bien el Antiguo Testamento porque su evangelio incluye 99 citas del Antiguo Testamento. Eso es más que las citas que hacen juntos Marcos, Lucas y Juan combinados. Era obvio que Mateo estaba familiarizado con el Antiguo Testamento porque cita cada una de sus partes, la ley, los salmos y los profetas. Sin duda que tenía un buen conocimiento de toda la escritura que tenía a su disposición. Es probable que haya hecho sus estudios del Antiguo Testamento por su propia cuenta, debido a que no podía oír la palabra de Dios explicada en alguna sinagoga. Aparentemente en un intento por llenar el vacío espiritual que había en su vida, había acudido a las Escrituras. Mateo creía que Dios verdadero, y lo sabía, y ¿por qué lo sabía? Lo que debía a la revelación de Dios, estaba en condiciones de entender las promesas del Mesías. También tiene que haber sabido de Jesús, porque sentado en su banco de trabajo, en una encrucijada, tiene que haber oído información en forma constante sobre este hacedor de milagros que estaba haciendo desaparecer las enfermedades de Palestina, echando fuera demonios de la gente y haciendo portentos.
De modo que cuando Jesús pasó por ahí, lo llamó para que lo siguiera. Él tenía suficiente fe de dejarlo todo y seguirlo. Su fe no solo queda establecida claramente en lo inmediato de sus respuestas, sino también en el hecho de que después de seguir a Jesús, le ofreció un banquete evangelístico en su casa. Esto es prácticamente todo lo que sabemos de Mateo. Él conocía el Antiguo Testamento, creía en Dios, esperaba el Mesías, dejó todo en forma instantánea cuando se encontró con Jesús y en medio del gozo de esa nueva relación buscó a los parias de su mundo y los llevó ante Jesús. Llegó a ser un hombre de quieta humildad que amaba a los marginados y no dio lugar a la hipocresía religiosa. Mateo fue un hombre de una gran fe y completamente rendido al señorío de Cristo. Es un vivo recordatorio que a menudo el Señor escoge a las personas más despreciables de este mundo, las redime, le da nuevos corazones y una forma admirable. El perdón es la hebra que corre a través de Mateo 9 después del relato de la conversión de Mateo. Por supuesto, como cobrador de impuestos, Mateo conocía su pecado, su avaricia, su traición a su propio pueblo. Sabía que era culpable de soborno, de extorsión, de opresión y de abuso. Pero cuando Jesús les dijo, sígueme, Mateo sabía que junto a esa orden había una promesa de perdón de sus pecados. Hacía mucho tiempo que en su corazón anhelaba recibir ese perdón y por eso fue que se levantó sin vacilar y dedicó el resto de su vida a servir a Cristo. Mateo escribió su evangelio teniendo en mente la audiencia judía. La tradición dice que ministró a los judíos tanto en Israel como en el extranjero durante muchos años antes de morir como mártir de esa fe. No hay información fidedigna sobre cómo murió, pero las tradiciones más antiguas dicen que fue quemado en la hoguera. Así que este hombre que sin pensarlo 2 veces abandonó su carrera lucrativa, se mantuvo dispuesto a darlo todo por Cristo hasta el final de sus días. En el escrito que deja Mateo, que desafiamos a todos a compartir, a meternos, Mateo habla de Jesús. No habla de él, no habla de sus cambios, no habla de su experiencia. Habla del Señor que cambió su vida. Es un anónimo. No sabemos nada más de él. Pero ¿cuánto nos dejó en este libro que podemos ver a Jesús como Rey? Él tomó una decisión. Lo importante es que todos los que estemos aquí en esta noche tomemos una decisión también por Jesús. Tal vez tú estás cansado de tu vida, tengas buena o mala posición económica, mucho conocimiento, poco conocimiento, seas aceptado, seas rechazado en la sociedad. Lo importante es la decisión más importante, es la decisión por Cristo, es la decisión eterna, es la decisión que marca vida y que dejas lo que vos podés haber juntado, depositado y guardado acá. La casa, los tesoros, el banco de los tributos, las cuentas, para depositarlo todo en la presencia de Dios. Y todos los que estemos aquí en esta noche, cada uno con su vida, con su inquietud, con sus problemas, se enfrente a Jesús. Si Jesús te dijo, sígueme, ¿respondiste positivamente? Él te está llamando hoy como lo llamó a Mateo en aquel día, en aquella aldea. Y él dejándolo todo, le siguió. Vamos a orar. Y los invito a que cada uno en su corazón deje de lado todo prejuicio, toda carga, toda preocupación, todo dolor, toda ambición y que vea al Jesús que nos presenta la palabra de Dios, a Jesús Salvador. Si respondimos positivamente algún día, sí, Señor, te sigo, me podamos dejar todo peso que nos moleste y que nos detiene para seguir y servirle, dejando toda ansiedad, preocupación y carga sobre Él. Y pasar yo a ser anónimo y que Él haga mi vida y que Él se manifieste en mí. Y si nunca tomaste una decisión importante, trascendente,
que no es venir a la iglesia, que no es cantar, sino la decisión de escuchar a Dios y de responderle a Dios con tu corazón. Que tomes una decisión trascendental, única. Seguile. Deja todo lo que te ata en tu corazón, en tu vida, y toma una decisión para que Jesús sea el Señor de tu vida. Padre nuestro, te damos gracias por estas historias tan antiguas, tan magníficas porque vemos que son con personajes igual que nosotros, con las mismas dificultades, con las mismas alegrías, con las mismas tristezas, pero que realmente el cambio se produce cuando Jesús está en medio de la escena y respondemos positivamente a su llamado. Gracias, Señor, porque muchos de los que estamos aquí un día respondimos al llamado de Jesús. Señor, ayúdanos a que podamos dejar todo, que no nos llevemos nada, solamente un deseo de servirte y de obedecerte cada día. Señor, hay personas con mucha carga de pecado, de dolor, de angustia que separa esa vida y que todavía está aferrado. Te queremos pedir que tu Espíritu, el Espíritu Santo de Dios, trabaje en su corazón, libere su mente y pueda entregar su corazón a Jesús. Jesús hoy te está diciendo, sígueme. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén.